Bueno, buenos días a todos. Habrán visto que, bueno, en primer lugar, digamos, la actividad que les mandé, que es casi como que una de las últimas, diría yo. Vamos a estar por lo menos 2 clases más con la dictadura y agregando algunos temitas que son anexos. En primer lugar, digamos, estaba leyendo la actividad y mandé una que está en crudo, es decir, seguramente se habrán encontrado con errores ortográficos, falta de conectores, así que en el apuro la subí, pero bueno, lo sustancial de la actividad está, que es la dictadura del 76, con lo que les propongo ahí, digamos, son 3 dimensiones, en las cuales, digamos, ustedes tenían que tomar de las 3 alguna, encontrar un tema dentro de esos 3 dimensiones y explayarse, es decir, ampliar información que podía hacer usando una poesía, primero hacer una introducción de la dictadura, después entrar en ese punto específico sobre esa dimensión. Es una forma de orientadora, digamos, después si alguno de ustedes quiere hablar de la dictadura o en general, bueno, bienvenido. Y después, bueno, usar algún elemento, digamos. Hoy vamos a ver cómo sale, es la primera vez que vamos a hacer un coloquio, digamos, en donde yo me voy a callar y mi intervención va a estar restringida a orientar las preguntas o que no se pisen entre ustedes cuando hablan, ¿sí? Así que bueno, no sé si queda alguna duda respecto a eso. El coloquio en realidad no es una lección oral, ¿sí? Sino es una participación colectiva, colegiada y, digamos, informada en el sentido de que ustedes tienen que aportar, aparte, digamos, de la actividad que les dejé, información extra, ¿no? Que sea relevante para ampliar y para que todos los que estamos presentes hoy, por lo menos, tengamos la posibilidad de irnos a nuestras casas, o mejor dicho, más que irnos, no, porque estamos en nuestras casas, perdón, cuando termine el Zoom, bueno, podamos tener una mirada más ampliada acerca del tema. Así que bueno, no sé si alguien quiere empezar, que les interese hablar sobre alguno de los aspectos o dimensiones, o en general, o preguntas. También en un coloquio se hacen preguntas, no es que hay que todo el tiempo responder y decir cosas. Así que bueno, los escucho, chicos. Recuerden que a partir de ahora las notas van a ser así, ¿sí? Y después hablaré en forma particular o veré con la directora, digamos, aquellos que vienen muy relegados, ¿sí? Cómo va a ser ese periodo de acompañamiento, que así se lo llama ahora. Pero bueno, los escucho. Bueno, la última dictadura Sí. empezó con una inestabilidad política del gobierno de Isabelita Perón, ya que ella firmó un documento que la habilitaba a los militares, a las Fuerzas Armadas, a hacer el operativo Independencia en Tucumán. A partir de ahí se empezó a poner las Fuerzas Armadas con más poder, hasta que por último, el 24 de marzo, derrocaron al gobierno de Isabel Perón y asumieron el poder. Bien. Después, en la política, ellos se basaban más con la doctrina de seguridad nacional, que también se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Ahora, yo quiero poner un paréntesis ahí porque está muy bien. Te quería hacer una preguntita, y que esa pregunta también la pueden responder el resto de tus compañeros, porque un coloquio no es que, vuelvo a decir, no es una lección oral individual de cada uno, sino que cada uno, bueno, va aportando. Vos te animaste y, digamos, celebro que te hayas animado, digamos, a arrancar. Entonces, la preguntita sería esta, digamos, ¿por qué arrancaste en el 75, digamos, con el gobierno de Isabel Perón, y no en el 76? ¿Qué te llevó a arrancar de ese lugar? Que está muy bien para mí, ¿eh? Y porque primero Isabel Perón entró al poder sin saber cómo gobernar, digamos, porque Perón no le enseñaba mucho a su mujer cómo era la política en sí. Entonces cuando él falleció, asumió por la jerarquía. Claro. Después se dejaba influenciar por su ministro. ¿Te acordás cuál era el Y, ministro? ay, me López Rega. mataste. López Rega. López Rega, sí, Llamado el Brujo. el brujo. Bueno, al no saber nada de política, ella cometió varios errores
y uno de ellos fue firmar ese documento. Entonces, a partir de ahí, los militares como que aprovecharon esa oportunidad de que ella no sabía nada para derrocar y entrar de vuelta al poder. Bien, o sea que esa sería, digamos, tu mirada acerca de cómo explicar iba a ser la Segunda Guerra Mundial, me quedé en cuarto, digamos, la dictadura del 76. Claro. ¿No? Y también hay que tener, y en esto agregaría, no sé si alguno de los chicos quiere aportar algo ahí, ya los dejo, y si no, continúas un poco más, y así le damos paso a otros, digamos, la fuerte presión que implicó, digamos, la firma del decreto famoso que habilitó el operativo de Independencia, ¿no es cierto? Y que ahí es donde se aplica como una especie de laboratorio lo que después se va a desplazar a nivel nacional, que es en Tucumán. ¿No? Un poco lo dijiste vos al inicio también. Entonces, a ver, ¿alguien quiere, sobre esta parte, alguien está de acuerdo? ¿Piensa que se puede explicar desde otro lugar la dictadura? ¿Qué piensa el resto de los que están conectados? Así, digamos, enriquecemos la propuesta de Lucía. Yo creo que se podía empezar a contar desde el 73, que fue la crisis del petróleo mundial, que ahí es donde empezó a decaer la economía de Argentina. Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Y qué sucede ahí? Digamos, a ver, ¿quién llega a la Argentina en ese año? Perón, pero bueno, tras la muerte de él, todo empieza a decaer también el peronismo. Como mismo. Exactamente. O sea, toda la esperanza que se había acumulado durante todos esos años de exilio, cuando Perón llega, no llega casi a un año y pico a gobernar, o sea que no pudo, digamos así, satisfacer esa demanda y esa necesidad de muchísima gente que decían, bueno, el único que puede arreglar esto es Perón. Están muy bien los tres, así que me encanta, digamos, porque las tres posibilidades son reales, ¿sí? Para poder entender la dictadura. Y eso muestra, en términos, digamos, históricos, que un proceso histórico no empieza el día que ocurrió ese hecho, sino que se empieza a desarrollar antes, ¿no? Con causas, que son causas, digamos, que, como bien decían ustedes, digamos, por ejemplo, Cabrera habló acerca de la crisis del 73, económica del petróleo, y va a influir muchísimo, porque eso va a producir una inestabilidad económica en el gobierno que asuman en el 73 en Argentina. Y después vos, Agustín, dijiste, bueno, ya está esa crisis, pero bueno, la Argentina ya venía con una crisis política de representatividad, ¿sí? Y bueno, vuelve Perón, digamos, se convierte en presidente, pero resulta que eso fracasa porque se muere. Entonces, digamos, las tres formas son una forma interesante de poder hablar acerca de la dictadura. No la dictadura en sí, pero sí, digamos, cómo serían los pasos previos, ¿no? O las condiciones que generaron que todo ese periodo de democracia, digamos, fracase y termine, digamos, en un golpe. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se puede aportar? El resto de los chicos. Rodríguez, que es que siempre participaba en las clases de cuarto, que me parece que le interesa mucho la política, o me equivoco, no, o ya no. ¿Qué puede aportar la compañera? Candela, también. Profe, Candela, ¿qué puede aportar? ¿Puedo decir algo, profe? Sí, claro, te escucho. El miedo del gobierno de facto a la fuerza política que tenían los jóvenes en ese momento también influyó mucho. Bien, muy bien. Muy bien, exactamente, eso también. Y eso se va a ver reflejado en la decisión, digamos, terrible del terrorismo de Estado, ¿no? Del secuestro. ¿No? Está muy bien, esa es otra forma también de poder entender toda una... ¿Y cuándo empieza esto que si vos te hago una preguntita para digamos, ampliar esto que estás planteando, que está muy bueno? ¿Cuándo empezaría, según lo que hemos visto nosotros, este protagonismo de los jóvenes en la Argentina? En el mundo y en Argentina, ¿no? ¿En qué década? ¿En el 66? ¿En el 60, la década del 60? Claro, la década del 60. ¿Y cuándo se hace, digamos, como más visible? Hay un hecho que, digamos, que va a marcar
esta nueva unión entre trabajadores y jóvenes, que obviamente los militares o las fuerzas conservadoras van a mirar con microscopio a ver qué está sucediendo ahí. ¿Qué hecho vimos nosotros? ¿Qué es una actividad? El boleto estudiantil, profe. Bueno, el boleto estudiantil, digamos, sería, bueno, una resultante de esa unión de concientización y de politización de los jóvenes y los trabajadores que, por ejemplo, esa lucha consigue el boleto estudiantil, que después se va a conocer como la noche de los lápices. ¿A eso te referís? Sí, ¿No? Sí. Bien. No, Como pero yo te pongo en la mira, después de, bueno, claro, eso. exactamente, sí, pero hay un proceso anterior que, digamos, que es un quiebre en la historia argentina que, digamos, le permite a los militares decir, bueno, acá, si nosotros no frenamos esto, chao, o sea, se viene la revolución. ¿Cuál sería ese hecho? ¿Cómo? ¿El Cordobazo? Exactamente, muy bien. El Cordobazo. El Cordobazo muestra que si los jóvenes con los trabajadores, cuando hablo de jóvenes estoy hablando de estudiantes universitarios, secundarios y también jóvenes y trabajadores se unen en una unidad así muy fuerte, pueden producir transformaciones. De hecho, el Cordobazo, ¿con qué termina? ¿Con qué termina el Cordobazo? ¿Se acuerdan? No había un gobierno democrático en esa época. ¿Qué gobierno había? Estamos hablando de 1966. El Cordobazo es en el 69. La dictadura de Onganía, profe. Exactamente. Otra dictadura, que es la dictadura que antecede a la dictadura del 76. Ahora, volviendo a Lucía Rojo, que estaba planteando algo interesante recién, ¿no? Y yo la corté, pero que les pido disculpas, pero bueno, es para dar participación, ¿sí? Soy como una especie de moderador. Espero que no se enojen con eso. Vos estabas contando algo recién, Lucía, no la veo en pantalla, pero bueno, supongo que me está escuchando, sobre cómo continúa la dictadura. O sea, y la pregunta sería, ¿por qué son las tres Fuerzas Armadas las que se hacen cargo digamos, de ese gobierno? No, digamos, a pesar que la figura, digamos, más reconocida es Videla, ¿no? De esos tres militares. Pero se llama Junta, así la llaman. Sí, la Junta Militar. Y ¿Cómo? porque en esa, digamos, en esa época las Fuerzas Armadas como que tenían el apoyo también de la Iglesia. De la cúpula, ¿no? Estamos hablando de los sectores más altos. Muchos curas, digamos, de barrio, digamos, sufrieron la persecución después por ser considerados comunistas, por ejemplo, ¿no? O peronistas. Claro. Bien. Entonces, digamos, la conjunción de las tres Fuerzas Armadas en el gobierno del primer año, del 76 al 78 más o menos, ¿de qué estaría hablando entonces? Que están las tres fuerzas, ¿no? Estamos hablando de ejército por un lado, aeronáutica y marina. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Para poder responder, digamos. ¿Por qué creen que están las tres fuerzas y no está el ejército? Por ejemplo, como fue con Onganía, que venía del ejército, no era ni de la marina ni de aeronáutica. ¿Qué están viendo los militares? Y un poco responde la pregunta, digamos, también hace eco con lo que dijo Rodríguez, Bianca, ¿no? No, Bianca no. Bueno, se me mezcló el nombre, pero es Rodríguez. ¿Qué están analizando los militares? Aparte, bueno, ya dieron el golpe, ¿no? Que es un poquito lo que decía Lucía. Ya estamos, ya estamos en el golpe. Estamos parados ahí. Bueno, ahí, digamos, hay un montón de cosas. Básicamente hay una gran transformación de la Argentina, enorme, a costa de una represión muy fuerte, ¿no? Yo lo que pregunto, a ver si lo pueden contestar alguno o ir armando la respuesta, digamos, ¿por qué están las tres Fuerzas Armadas unidas ahí? Para mantener el poder, profe. Para que sean lo que quieren tener. Sí. Para hacer una reorganización nacional. Eso, exactamente, muy bien. Fíjense que la palabra que ellos usan es reorganizar algo que supuestamente está desorganizado. ¿Y quiénes son los que desorganizaron el país según estos militares? Los subversivos, los que están a favor del gobierno de Perón. Claro, los peronistas, exactamente. Se entiende, digamos, cómo también ahí hay una lucha en el discurso. El uso de la palabra subversivo es un uso de una palabra estigmatizante, como hoy sería, por ejemplo, no sé, choriplanero o villero.
Digamos, en la categoría de subversivo se englobaba un montón de gente que por ahí a lo mejor, digamos, por tener pelo largo, iba presa pensando que era, digamos, un militante político, ¿se entiende? Y mucha gente desapareció y por ahí no tenía una vinculación política o una militancia política. Bien, entonces ahora estamos con la dictadura. Ahora, digamos, la idea es que qué puede aportar cada uno de esas dimensiones que están, digamos, organizando la actividad. A ver. Tenemos una dimensión cultural, una dimensión política y una económica. Profe, justamente de cultural, me gustó mostrar el libro este que se le daba a los alumnos de marxismo y subversión. Sí, un que manualcito. se los imponían en las escuelas. Clalo, que me pareció interesante todo lo que me proponía. Por ejemplo, estaba leyendo que a los estudiantes se les enseñaba que acaten todo lo que decían. Por ejemplo, era como entendían que esto crecían y vivieran los valores del gobierno que ellos imponían. Claro, o sea, ¿qué buscaban entonces con ese manual con respecto a los estudiantes? Es decir, como si fueran ustedes. ¿Qué buscaban ahí? Ese gobierno. ¿Inculcarles qué cosa? Imponer como un pensamiento. Bien, ¿y qué tipo de pensamiento era ese? ¿Era un pensamiento democrático? No. Bien, bien, exactamente. Era un pensamiento autoritario, digamos, por ejemplo, uno tenía que ser católico, ¿no? Digamos, de una serie de valores que uno tenía que incorporar para ser el argentino, porque el resto no era ser argentino, ¿se entiende? Y eso dividió la sociedad argentina durante mucho tiempo, por lo menos hasta que cae la dictadura, que es en el 83, producto de la Guerra de Malvinas. Entonces, el compañero Acevedo, ¿no? ¿Habló? Sí. Sí. ¿No? Bien, vos recalcaste el tema cultural y con esta, en realidad era una cartilla chiquita de unas 20 hojas que la usaban los directores de escuela. Pero vos dijiste que digamos, se perseguía en alguna medida a los estudiantes, pero también ¿a quién se perseguía ahí con esa cartilla? A los profesores. Claro. Aquel profesor que no llega, como decías vos recién, no llevara adelante esas prácticas, ¿no? Era perseguido y sabemos lo que implicaban aquellos ser perseguidos. ¿Cómo? ¿Ailín? Que los asesinaban. Exactamente. De hecho, digamos, hay una cantidad, digamos, de docentes, ya sea profesores de secundaria como de maestros, que fueron secuestrados, exactamente. También intervenían las universidades. Exactamente. Ah, bueno, ¿y por qué intervendrían las universidades? Porque es donde más fuerte se da la idea política, profe. Bien, porque es donde, digamos, ahí, digamos, y aparte otra cuestión que a ustedes les va a pasar dentro de 2 años cuando vayan a cualquier universidad, ¿no? La universidad tiene autonomía, digamos, por ahí, digamos, puede haber un gobierno, pero el gobierno no puede decidir sobre la política sobre lo que hace la universidad adentro de del campo universitario, tiene autonomía, entonces esa autonomía está respaldada por un sistema democrático, es decir, hay docentes, digamos, que tienen diferentes formas de pensar, entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una dictadura? ¿Que haya qué? Una revolución. Sí, ¿y qué más? Democracia. Que la gente tenga un pensamiento propio. Exactamente, puntos de vista diferentes, exactamente. Que haya lo que se llama libertad de expresión. Eso es algo que cualquier dictadura, digamos, corta, ¿no? O trata de sofocar. Bien, entonces tenemos que intervención de las universidades, pero también ¿qué otro sector importante que en los 60, 70 permite la politización de la sociedad? ¿Qué otro sector o ámbito fue también intervenido, aparte de la universidad? La música, profe, lo artístico. Bueno, sería lo cultural, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tal, Romero? ¿Cómo anda? ¿Bien? Acá lo veo. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasa con eso, con el arte, con la cultura? La influencia Por ejemplo, era fuertemente censurado. Bien, ¿qué decía entonces Alex, perdón? La influencia que puede llegar a tener en las personas. Claro. Por ejemplo, ¿qué artista conocida o artista conocido, digamos, que se tuvo que exiliar? Mercedes Sosa. Bien, Mercedes Sosa. Y muchos más, ¿no? Que digamos que Víctor Heredia, por ejemplo, que es de Moreno, es de Paso del Rey, Víctor Heredia.
Su hermana era maestra y fue secuestrada en el 76 también. Es decir, que también Moreno sufrió la represión. Sí, la canción de protesta que tuvo Mercedes Sosa se llamaba como La Cigarra, donde ella expresaba que aunque la exiliaran o la persiguieran, ella iba a seguir cantando a pesar de lo que harían. Bien, está muy bien. Por ejemplo, esa canción que nombrás vos, Lucía, cuando vuelve la democracia y vuelven estos artistas, es una canción que se va a cantar mucho. Va a ser como un himno de la resistencia, ¿no? Por lo menos de estos artistas. El otro, entonces, a ver, quedó como pendiente la pregunta que hice, ¿no? Digamos, ya algunos de ustedes dijeron que las universidades fueron intervenidas porque justamente ahí, digamos, se produce un pensamiento libre, ¿no? Y los militares lo que querían que hubiera un solo pensamiento. ¿Cuál es el otro ámbito que también se va a intervenir? Que no se estudia, sino que se produce ahí. ¿Lo económico, profe? Bueno, el económico ya vamos a ver. Tiene que ver con los trabajadores. ¿Cómo se llama esa organización? Los sindicalistas. Exactamente, los sindicatos. Entonces, todos los sindicatos van a ser intervenidos. Cuando hablamos de intervención estamos hablando de que van a poner a cargo a un militar. ¿Sí? ¿Y qué piensa que va a producir ese militar ahí? ¿Va a respetar la gremiación? No, va a imponer su idea. Claro. Entonces, digamos, ahí los militares tienen dos formas de perseguir a dos sectores en donde en los años 60-70 están muy bien politizados, ¿no? Y que van por una revolución, como decía hoy Lucía, usando el término, digamos, de subversivo según los militares, ¿no? Bien, ¿qué pasa en el plano económico? Porque, a ver, la dictadura, como más o menos en la actividad está delineada, digamos, tiene esas tres patas, ¿no? Pero la pata, digamos, más importante son la económica y la política, ¿no? En la pata económica, ¿qué característica tiene? O que puedan ampliar lo que está en la actividad, digo. Según el ministro Martínez de Oz, era más importante afrontar los problemas con el sector interno, o sea, los problemas internos con el sector externo. Perdón, me confundí. Bien, ¿y qué entendés por eso, Lucía? ¿O qué entienden por eso el resto de los compañeros por lo que está diciendo Lucía? Que privilegiaba más Hola Calderón, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Privilegiaban más el ingreso de bienes externos que los de nuestro país. Ah, muy bien. Y eso está perfecto lo que decís. Y a ver, ¿cómo impactaba eso cuando esa mercadería que vos estás diciendo, que es la importación, llegaba acá? ¿Qué pasaba con la industria nacional? Con los fabricantes argentinos, ¿qué sucedía? ¿Qué pensás que sucedía? Sin trabajo, claro, exactamente, o sea que esto se llama, a nivel económico, se llama apertura económica, es decir, yo abro los mercados de afuera y desprotejo la industria nacional. ¿Con qué objetivo? Con este que decía recién Glenda, ¿no? La destrucción del trabajo argentino, pero por otro lado, ¿qué otra cosa buscaban Martínez Dios con la destrucción del trabajo? Que tiene que ver con la dimensión política, no tanto económica, esto que estoy preguntando. A ver, pensemos, somos muchos hoy para pensar, y nos podemos ayudar. Y yo... Más fuerte, no te escucho. La pregunta. ¿la pregunta cuál es? La pregunta. Sí, la pregunta sería así, digamos, a ver, la apertura económica, es decir, la entrada de importaciones así sin ningún tipo de impuesto, va a destruir el empleo, ¿no? La industria nacional. Y se va a ver muy claramente, básicamente, por ejemplo, en la industria del cuero, la industria del juguete en Argentina, en esos años. O sea, que ahí ya tenemos un impacto, es decir, la pérdida del trabajo y de que muchos empresarios argentinos se funden, ¿no? No hay trabajo. O sea, crece la desocupación. Pero también que otro sentido, que tiene que ver más con lo político, está promoviendo esa apertura económica. ¿A quién está afectando? A la clase obrera. Exactamente. Y a los sindicatos que empiezan a perder afiliados. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque ese afiliado, al ya no tener trabajo, se desafilia. Entonces, al desafiliarse de los sindicatos, que ya están intervenidos de por sí, el sindicato pierde toda posibilidad de poder oponerse a las políticas económicas. ¿Sí?
¿Qué van a hacer muchos sindicalistas? Muchos sindicalistas en aquellos años se van a acomodar, ¿sí?, a estos militares. Entonces van a hacer lo que se conoce como burocracia sindical. No van a resistir, sino más bien van a decir, bueno, está bien, me alío con los militares para sacar ganancia o tajada personal. Profe, sí. Ahí también llegan las empresas privadas, ¿no? Eso, muy bien. Y a ver, ¿cómo afecta eso? A ver, que son las multinacionales, ¿no? Sí. Para vos. ¿Cómo afecta? Sí, ¿cómo afecta, digamos, a nuestra economía? A ver, antes que responda eso, quiero decir esto. La Argentina en los años 70, antes de la dictadura, o antes del 73 de la crisis, era un país que tenía un proceso de industrialización muy avanzado respecto a otros países de Latinoamérica. ¿Sí? Nosotros recordemos que fabricábamos aviones, barcos, locomotoras, autos, el Torino, que no sé si alguno de ustedes lo escuchó nombrar, y si no lo googlean después, el Torino es un auto fabricado en Argentina, que va a ser premiado en Europa por la calidad, y no solamente lo estético del auto, sino la calidad del auto. Es decir, que nosotros teníamos para los años 70 una capacidad de producción enorme y de muy buena calidad, casi al nivel de europea o norteamericana. Pero bueno, todo eso se destruye. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dictadura del 76 permitió, en alianza con Estados Unidos, en alguna medida, digamos, destruir esa industria nacional, para poder controlar a los trabajadores de donde vendría, según ellos, la revolución, junto con los jóvenes. Por eso intervienen las universidades. Ahora vuelvo a la pregunta o a lo que comentó Alex. Alex dice, parte, digamos, de ese modelo económico, que lo conocemos como neoliberal, la primera etapa del neoliberalismo, es la venida de multinacionales. ¿Y por qué vendrían esas multinacionales? Por ejemplo, una multinacional, supongo que saben que es McDonald's, por ejemplo, ¿no? ¿Por la situación económica que tiene Argentina? ¿Cuál sería? Pensemos. Ayúdenlo a Alex, que es para que podamos reconstruir esto. ¿Cómo es la pregunta, profe? A ver, la pregunta parte de la idea que tiró o, digamos, propuso Romero, que es, digamos, bueno, llegan empresas de afuera, dijo él, ¿no? Extranjeras, que se conocen con el nombre de multinacionales. ¿Por qué vienen a Argentina en ese periodo? Porque se le estaba dando más importancia a todo lo externo del país. Eso, exactamente. ¿Y Estaba por qué? acompañado con una campaña publicitaria que decía que lo argentino era malo, de baja calidad. Eso, muy bien, lo muy bien. Era lo mejor era superior. Muy bien, o sea que ahí encontramos a ver, fíjense, encontramos como otra dimensión que está dentro de la cultural, que es la cuestión de los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación masivos, en vez de proteger, digamos, la industria nacional, ¿no?, la producción nacional, lo que hacen es alientan, digamos, la venida de empresas de afuera con la idea de que nosotros vamos a estar en el primer mundo. Y en realidad, esas empresas multinacionales, cuando vienen en esos años, vienen porque justamente por dos razones. Primero, porque el poder del sindicalismo está reprimido, ¿sí? Entonces pueden hacer lo que quieran acá, cosa que no podrían hacer en sus países matrices como Estados Unidos o Europa. Y segundo, porque la Argentina hasta los años 80 tiene el ciudadano argentino un ahorro, una capacidad de ahorro que lo lleva a consumir. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, ¿por qué se vienen para acá? Porque van a encontrar obreros que van a ganar menos, que no pueden protestar porque van a ser secuestrados, por ejemplo, y porque también el obrero, o mejor dicho, la clase media argentina, que es bastante amplia en Argentina, puede consumir ese producto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es el caso, por ejemplo, de las automotrices como Ford, como Chevrolet, que son autos que empiezan a ser, digamos, vendidos en forma masiva en Argentina. De hecho, por ejemplo, esas fábricas fabricaban todo el auto acá. Si uno va ahora, un papá de ustedes, por ejemplo, quiere comprar un auto hace poco, se va a encontrar que la Argentina ya no fabrica autos, sino que autopartes. Es decir, vienen las partes y acá unimos y armamos el auto. Fíjense cómo cambió el eje económico, ¿no? El eje que estructuraba la economía productiva por una economía de servicio, que no genera trabajo, sino que genera pobreza. ¿Se entiende lo que quiero decir, no?
¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque estamos en la dimensión económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dictadura del 76 habilitó, a través de una gran represión, frenando aquellos mecanismos de resistencia frente a eso, habilitó ¿qué cosa? Y habilitó que la Argentina, digamos, entrase a un mundo, en vez de en forma, digamos, digna, en forma, digamos, respetuosa, entrara, digamos, con la cabeza agachada. ¿Mm? Porque, y hago una pregunta ya que estamos en la dimensión económica, hago una pregunta para el resto de los chicos, de los compañeros que están ahí. ¿Qué reforma en el 77 se va a producir en la dimensión económica, que va a habilitar que vengan a estas empresas? ¿Pero solamente empresas o qué otro tipo de mecanismo económico viene a la Argentina en esos años? ¿El libre mercado de importaciones, profe? Eso, sí, eso tiene que ver con la política exactamente de Martínez Dios, pero yo estoy preguntando sobre algo más puntual, que es, hay una reforma que permite que vengan otras, que no son empresas, sino que son ¿qué? A quedarse con el ahorro argentino. Bancos extranjeros. Eso, muy bien, Ailín, los bancos extranjeros. Exactamente. ¿Y con qué idea vienen esos, con qué objetivo vienen esos bancos extranjeros acá en Argentina? ¿Vienen a fomentar la producción? ¿El trabajo? Disculpen, 4 minutos les quedan. ¿Cuánto? 4 minutos. Ah, bueno, perfecto. Vamos a ir cerrando. Le hago esta preguntita y después, total, nosotros la próxima clase lo volvimos a retomar a esto. La pregunta sería así. ¿Esos bancos extranjeros vienen a apoyar la producción nacional o vienen a quedarse con el ahorro argentino? A quedarse con el ahorro. A quedarse con el ahorro. Exactamente. Entonces, que esos bancos vienen, porque ¿qué hacen con esos ahorros? ¿Se quedan en la Argentina? No. ¿Hacia dónde los trasladan? Hacia el país de origen. Hacia sus casas matrices, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, con lo que estamos viendo, como para ir cerrando un poquito esta parte que estuvo muy jugosa, muy buena porque participaron, la idea es que esto se amplíe con mayor participación la semana que viene, con el próximo Zoom, es que la dictadura del 76, a nivel económico, vino a producir un cambio estructural en la forma de cómo la Argentina acumulaba económicamente su poder. Es decir, pasamos del eje productivo, de la producción de todo, a un eje de no producir, de empezar a producir menos cosas, ¿sí? Y empezar a ser un país más dependiente de lo que decían ustedes recién, de lo que viene de afuera. Y con esto cierro, digamos, ¿sí? O la dejo planteada la pregunta, porque debe quedar un minuto ya casi. ¿Qué otro mecanismo usaron los poderes internacionales, llámese países importantes como Estados Unidos o Francia, para poder construir una dependencia económica, para construirnos a nosotros una dependencia económica? Que tiene que ver con el Mundial del 78 y con Malvinas. ¿Qué hizo el gobierno militar ahí? El pedido de créditos a la banca internacional. Eso, exactamente, el endeudamiento externo. Entonces ahí tenemos otro mecanismo que nos llevó a nosotros a estar de rodillas ya no con la cabeza agacha, sino de rodillas con estos poderes, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegaríamos. A ver, hoy fue